¿Qué tal, amigos? Hoy voy a revisar este video de Roberto Martínez. Dice creativo número 439, Horacio Marchán, Psicología Profunda, Dios ha muerto, dudas existenciales. Pues yo no estoy suscrito al canal de Roberto. Lo conozco porque en la pandemia pues se hizo muy famoso y pues me cae bien. Yo quizás lo podría decir que su referente es, ¿cómo se llama este hombre? El luchador Joe Rogan, me imagino. Y que pues básicamente es el mismo producto, pero en México, ¿no? Y creo que ha sido muy exitoso y creo que él es un gran entrevistador. Entonces, es la primera vez que lo escucho. Hace mucho que no me pongo a escuchar el trabajo de Roberto. Y el tema, creo que estuve yo buscando como algo de ateísmo y me apareció esto como dentro de las primeras búsquedas. Entonces tampoco conozco a este señor Horacio Marchand y pues vamos a reaccionar acerca de él. Lo voy a escuchar con cuidado y ojalá nos divirtamos. La psicología profunda es la definición más técnica, pero sin rollo, como el insumo principal de la psicología moderna. La psicología realmente es, digamos, nueva, tiene 100, 120 años. Hay muchas ahorita derivaciones, pero la psicología profunda estudia la dimensión, por ejemplo, de los mitos, de los arquetipos, de la psique en su forma más primitiva. ¿Por qué la conexión de mitología y psicología profunda? Diferenciándose la psicología clínica, ¿verdad? Que es la terapéutica. Porque en los principios, toda la inexplicabilidad del mundo, del cosmos, remóntate cuando éramos cavernícolas, que fuimos cavernícolas pues un chingo de años, Homo sapiens 120,000. Bueno, él es cavernícola, pues si él quiere creer que eso es, ¿no? O sea, sí. Es que ahí, bueno, está interesante porque lo que básicamente creo que va a decir, y lo van a escuchar, es que él se encontró una forma de hacer una teología que no tenga que ver con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque justo hay gente que argumenta que la teología es una rama de la filosofía. Y eso es porque a priori, o sea, desde el principio descartas la existencia de Dios por algún sesgo que tiene que ver con tu pecado, ¿no? Que tú eres una persona pecadora, que no le quieres rendir cuentas a nadie, y entonces, pues te inventas como desde tu justificación de negar a Dios a priori, entonces te inventas tu filosofía, ¿no? Y luego, obviamente, pues si ya andas en una filosofía a tientas, entonces te inclinas por el panteísmo y creas a tus propios dioses. Entonces yo pienso que eso es lo que va a hacer a partir de ahorita, ¿no? Por lo que acabo de escuchar de lo que dijo, eso yo creo que es lo que va a argumentar, que pues la idea panteísta es la que le da la explicación a los hoyos que no pueden cubrir con un punto de vista naturalista. Entonces vamos a seguirlo escuchando. Y yo sé que hay gente que le cae gordo que yo haga este tipo de interrupciones. No estoy enojado ni molesto, pero creo que va por ahí. A ver si me equivoco, pues ya me corrigen, se ríen de mí en los comentarios. Y pues en desarrollo millones de años, ¿cómo nos explicamos el mundo? Simultáneamente en el terror de la naturaleza y en la belleza de la naturaleza. Entonces, esa mitología crea dioses, creamos símbolos, creamos representaciones, creamos historias y finalmente son insumos de las religiones. Como decía yo. ¿Ven lo que les digo? Que él de una filosofía creó su teología y luego de ahí apunta que todas las religiones son parte de ese engaño, ¿no? Pero es porque está utilizando el descartar a priori, ¿no? Y eso como lo hace, dice, es que los seres humanos vivimos de millones de años, éramos changuitos y luego nos inventamos a los dioses. Eso tampoco es invento de él, eso desde... De hecho, precisamente Darwin por eso construye sus argumentaciones de su ciencia y luego trata de hacer que encaje la realidad a su ciencia, ¿no? Que no estoy descartando la ciencia para nada. Para mí la ciencia es muy importante porque tienes que aprender a examinar todas las cosas, preguntándote, cuestionando, etcétera, y evitar, pues ahora sí que los dogmas, ¿no? Entonces, justo ellos, en el argumento de que son científicos, se apegan a ciertos dogmas, como ¿no? De que
pues es que como éramos changos, pues nos inventamos nuestros dioses y por lo tanto, para llenar estos huecos que dejamos por las preguntas, pues las llenamos con dioses falsos, ¿no? Con ídolos falsos. Entonces, no sé qué tanto puedo aguantar yo algo así. Voy a tratar de tener mucha paciencia y bueno, a ver a dónde nos lleva esta conversación. Joseph Campbell, uno ahí de los patriarcas de esta disciplina, dice que la religión ajena es mitología. La propia, pues, es mi religión, ¿no? Sí, la religión ajena es mitología. Exacto. Entonces, finalmente, en esto estudiamos mitología transcultural, la de Mesopotamia, la egipcia, la hindú, la griega, por supuesto. Nosotros somos greco-romanos, somos judeo-cristianos, pero Bueno, él no es judío cristiano, pero sí va a ser una mezcolanza, ¿verdad? De juntar todo el panteón global. Ay, Dios mío. realmente le entramos a todo lo que se puede. Y se concluye que hay muchas similitudes. La unidad de análisis no es la historia, no es la narrativa. Puedo saber y explicar un poco sobre los dioses. La unidad de análisis es la psique que produce estos mitos, Claro. que produce estas explicaciones. Entonces, a través... O sea, el contenido en ese caso de la religión o de la historia es algo contextual. Lo que... Fíjate lo que va a hacer. Va a unir todo lo que se cree que es divino y lo va a poner en una sola canasta para luego de ahí tratar de explicar formas de pensar del mundo. Y luego va a decir, bueno, no, es que es más amplio de esto y le va a hacer como modificaciones y adaptaciones, pero hay una cosa que tiene que quedar muy clara cuando hablamos de este tipo de aproximaciones a la teología, y es que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pues es un Dios separado de la creación. Entonces no puedes poner en la misma cubeta al Dios monoteísta separado y que crea la realidad natural a estos otros dioses que los pones dentro de un panteón diciendo son parte de una masa primigenia, y eso se llama panteísmo. Entonces todos los demás dioses, pues son que el dios de la suerte, el dios de la fortuna, el dios del agua, el dios de todo eso es dios de, o sea, como dándole divinidad a las cosas creadas. Entonces no, es imposible. Y luego hay otras características que separan al dios monoteísta cristiano del panteísmo, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con la creación de la realidad objetiva y por lo tanto la moral. Por lo tanto decir, esto sí es bueno, definitivamente bueno porque es puro, porque viene de un Dios santo, contra el panteísmo que empieza a decir, no, pues todo es relativo, ¿no? Todo es subjetivo porque pues los dioses estos son subjetivos y si tú aprecias cierta cosa. Y luego, por ejemplo, el dualismo proviene de una visión panteísta y el monoteísmo claramente nos dice el bien triunfa sobre el mal, ¿no? Entonces ya si se fijan como de una teología tú puedes adoptar tu filosofía y luego tu comportamiento y tu estilo de vida, todo para justificar por qué no quieres que nadie sepa cómo es tu vida secreta, ¿no? Y creer que no le vas a rendir cuentas a nadie. O sea, ese es el punto clave y créeme que lo he estado estudiando muchísimo, pero eso es lo que en realidad hay detrás de esta conversación. Lo que importa es lo que produce esa historia y no la historia per se. ¿A eso te refieres? En esta disciplina que yo estudié, ¿verdad? Habrá quien estudie per se el mito. Nosotros le entramos a la psicología. La psique, a través del mito, la estudiamos, queremos entenderla. Bueno, también quiero hacer una aclaración ahorita que él está hablando. Desde el punto de vista cristiano, el ser humano es espíritu, que es, digamos, como la parte medular del ser humano, la parte central o la parte más santa del ser humano, digamos, que es la que está en conexión con Dios y de donde se toman las decisiones. O sea, la decisión final la genera el espíritu. Y luego, un poquito en un círculo más afuera, está el alma del ser humano, que es justo donde ahorita él va a hablar, que es la psicología, la mente, donde están las emociones, donde está nuestro razonamiento. Y en una parte más externa, pues está nuestro cuerpo. Entonces somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando él habla de psicología, él se va a centrar no en el espíritu, sino en la parte que entendemos como alma, donde están nuestras emociones. ¿Sí? Entonces, justo la Biblia habla, dice, engañoso es el corazón. Se lo dice el profeta Jeremías. Y que no debes dejarte confiar en tu propio entendimiento, dice la Biblia.
Yo sé que ya he leído en los comentarios que me exigen que ponga las escrituras donde están, pero he decidido no hacerlo porque es bueno ponerlos en duda y que ustedes digan esto que está diciendo Memo es cierto o no es cierto. Pues yo se los estoy diciendo porque yo creo que soy un testigo fidedigno. Y ya, pues de cada quien, si ustedes creen que no está, pues me lo pueden comprobar en los comentarios y yo usualmente tomo tiempo para contestar. Entonces, eso yo creo que ese es el diálogo que podríamos tener. Porque si me dedico a buscar los textos y todo, pues se va a hacer un poquito aburrido y prefiero que sea un testimonio vivo de mi parte. Queremos explicarla, es muy junguiana, súper junguiana. Sí, me imagino. A todo lo que da. James Hillman está ahí, Joseph Campbell. Todo este tema de Joseph Campbell, su biografía, los invito a que la busquen. Y bueno, pues parece que parte de las cosas que inspiran su obra es que era un estudioso de la filosofía hindú y hablaba de, incluso se puso a estudiar el idioma sánscrito. Entonces sí, yo creo que lo que vamos a escuchar acerca de esto es esta idea de el panteísmo hinduista. De hecho, entiendo, según yo, que del Buda hinduista surge luego el Buda, la idea del budismo. O sea, de hecho, sí, y lo pueden ustedes buscar y verificar. Y bueno, ya, a ver si lo cita, pero sí, yo creo que son alucinaciones. Y luego parece que este señor Joseph Campbell escribió un libro del unimito diciendo que todo era el mismo mito, de todo lo religioso. Y luego sus ideas también vienen de Federico Nietzsche. Algún día vamos a hablar de Nietzsche, como era una persona que pues ya estaba alucinando, que de hecho la mayoría de sus obras las escribe un año antes de que lo metan a un sanatorio mental. Ya no estaba bien de su cabeza. Son obras interesantes para escucharlas, pues no sé, porque suenan bonito, poéticas, pero en realidad no tienen, pues no sé por qué les dan cierta validez filosófica. Las podemos enfrentar y confrontar si luego me pasan algún tipo de contenido para que las comprobemos como verídicas. Pero sí, o sea, pues si te basas en mentiras, pues el edificio que construyes no es verdad. Y creo que eso es lo que hace Joseph Campbell y pues a ver qué hace este hombre. Si lo revisó con atención, vamos a escuchar muchas de estas ideas pues retorcidas de la verdad, ¿no? Pero vamos a escucharlo. Incluyéndome quizás, pero realmente nadie sabíamos exactamente qué íbamos a estudiar, ¿no? Una cosa muy, muy interesante. Pero bueno, le entré y finalmente quise llevarlo al terreno práctico. Pero a ver, sí. Profundizando en esta parte, o sea, me imagino que es una búsqueda también de estos quizás símbolos que aparecen en distintas culturas, que crean distintas religiones en distintos lugares, o sea, encontrar como el factor en común entre estos elementos básicos, o sea, va por ahí. Va por ahí y es realmente querer entendernos finalmente. Y también quiero decirles una cosa, que muchas de estas ideas son el prototipo de discriminación del tamaño del fascismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la teología que adoptas, de la cual se derivan tu filosofía y luego tu comportamiento. Entonces esta es la razón por la que hay que revisar este tipo de contenido que luego puede convertirse en una acción dañina contra la vida humana. Sí. Querer entender la historia, querer entender estas mitologías que han dado pie a la civilización. Sin mitología no puede haber civilización. Por ejemplo, el dinero, un dólar, un billete, pues no vale per se nada, intrínsecamente nada. Sin embargo, tiene un valor que nosotros le asignamos. La mitología es... Bueno, no es que no valga nada el dinero se basa en la confianza que nosotros tenemos en las instituciones que respaldan ese dinero. ¿Ven? Pero bueno. Como el mejor símil es el pez que navega en el agua, que ve todo, come, se reproduce, pero no ve ni aprecia el agua donde va navegando. Entonces es como un marco mental predominante. Por ejemplo, el mito predominante en el oscurantismo, pues era que todo está mal y que la chingada. Ahorita uno de los mitos más fuertes que estamos viviendo es el capitalismo.
nos desdoblamos en nuestra vida cotidiana dentro de un marco mental que damos por asumido. Sí. Entonces la mitología migra desde las explicaciones de que el dios de los truenos está enojado hasta finalmente cómo reconceptualizamos y adoptamos marcos inconscientes y a partir de ahí nos desplegamos. Bueno, a menos que haya un modelo mental que sí esté basado en la verdad. O sea, si todo lo anterior tú basas tus conceptos filosóficos, por ejemplo, el que diga un capitalismo, pues si está basado en ideas fundamentalmente materialistas, pues obviamente va a estar equivocado porque la vida real es más allá de lo natural, existe lo sobrenatural. Entonces, si nada más enfocas tu mente en el naturalismo, pues obviamente todo el resto de tu ideología va a estar pues cimentada en falsedades y no se va a sostener con el paso del tiempo. Y cuando entre algo que sí es verdadero, pues simplemente se va a disipar y se va a romper. Estos marcos inconscientes en los que hoy en día navegamos, en unos años, ¿tú crees que evolucionen de la misma manera como hoy percibimos lo que hoy apreciamos como mitología en cuestión de los dioses y todo esto? O sea, ¿en algún futuro va a migrar a eso? Pues mira, es que en un sentido debatible, por ejemplo, el capitalismo no se está hablando de dioses, pero tiene el carácter de diosidad para muchas personas, ¿no? Sí. Es decir, se convierte ya en un paradigma, Kuhn, predominante, donde tú te despliegas precisamente con ese objetivo. Fíjense, por ejemplo, ahí es interesante lo que él dice, pero cuando tú lees, por ejemplo, a Marx, y yo no lo he leído a plenitud, solo he leído algunas partes de su obra, pues Marx habla criticando, les doy un ejemplo, critica que el capitalismo fetichiza las relaciones humanas, es decir, convierte como a la otra persona en un objeto del cual puede extraer valor, o plusvalor, como le llaman los marxistas. Entonces, pues no está diciendo nada que no sea verdad, porque, por ejemplo, el cristianismo dice, no te harás imagen de Dios, ¿no? O sea, no harás fetiches, no harás ídolos falsos. Entonces, si Marx, siendo judío, utiliza esta verdad que no deberías ver como objeto a tu prójimo, y justo por eso dice no codiciarás, pues no es que eso haga que todo el resto de la idea socialista sea verdad, simplemente está aplicando la crítica de algo basado en un concepto verdadero. No sé si me estoy dando a entender, espero que sí. Y el error precisamente que tiene el socialismo es justo idolatrar la relación social, cuando la relación social es menos importante que el prójimo, ¿verdad? Y al mismo nivel, dice Jesús, es amar a Dios sobre todas las cosas. La razón por la que Dios o Cristo dice eso es que el ser humano es a imagen y semejanza de Dios y el plan de Dios, del Dios verdadero, es no asimilarnos para que perdamos nuestra identidad, sino que en nuestra individual atraernos a su vida. Entonces, si se fijan, ya son ideas como muy diferentes a todo lo que vamos a escuchar a continuación, pero sí las quiero contraponer para que vean cómo se compara con lo que va a decir este señor. O sea, te tiene tomado el capitalismo y siempre se maneja pues en péndulos y reacciones y contrarreacciones. Pero al final de cuentas, pues intenta solucionar, Roberto, intenta buscar explicaciones de quiénes somos y finalmente todas son aproximaciones. Entonces es un ángulo más sobre el cual vemos al humano a través de lo que produce primitivamente e inconscientemente. Y en este momento, esa área en específico de la psicología, ¿en qué está? O sea, ¿qué se ha aprendido? Pues se ha aprendido que los grandes misterios de la vida, nuestro propósito, qué hago aquí, para qué venimos, quién soy, para qué sirvo, cuál es mi propósito, y luego ahora que si eres feliz y que si eres lo suficientemente feliz, que si descubres tu pasión ya no tienes que jalar. Esos misterios son misterios de siempre. Entonces, cuando realizas que las preguntas se siguen haciendo constantemente a través de los milenios, nos conecta de una manera muy bella con todos nosotros. ¿Me explico? Bueno, yo sé que a los que son filósofos hay unos que les encanta estar sufriendo y andar en esas incógnitas y piensan que si tienes resueltas estas preguntas, la vida se vuelve aburrida, pero todas estas preguntas tienen respuesta en el cristianismo y una vez que las respondes, hay mucho espacio para seguir viviendo una vida verdadera. Justo como un ejemplo, ¿no? Que los cristianos, por ejemplo,
estamos llamados a ser un pueblo entre los pueblos, y que nosotros estamos transitando a través de esta realidad natural hacia una realidad sobrenatural que es la vida eterna. O sea, nosotros estamos llamados a trascender a la muerte y pasar una eternidad con Cristo en niveles de felicidad que sobrepasan cualquier placer que te puedes imaginar en este mundo. Eso es parte como de la esperanza que nos está empujando a mantenernos en la fe. Entonces, incluso el cristianismo por eso tiene estas tres llamadas virtudes teologales: fe, esperanza y amor, que cuando Cristo está con sus alumnos les dice que como provienen del Espíritu Santo, o sea, lo que proviene del Espíritu Santo el mundo no lo quiere porque lo rechaza, porque prefiere quedarse apegado a este mundo, y entonces no lo puede entender, ¿no? Entonces, por más que yo te lo explique, por más que te dé como toda la teología y todas las explicaciones, si es algo que tú rechazas, no lo vas a poder recibir. Pero bueno, vamos a seguirle, pero si se fijan cómo hay respuestas a todas estas preguntas que este señor está planteando y que dice que nadie las tiene y que los tiene unidos, pues sí los tiene unidos, pero hacia una ruta de la muerte. Y sin embargo existe una respuesta, que es una solución concreta, histórica, y a la cual podemos asirnos con certeza de que tenemos una promesa que se va a cumplir, porque hay un Dios trascendental que lo prometió y que está en contacto con los seres humanos. O sea, realmente con todas las generaciones. Y nos ha hecho un poco más humildes también. Los rituales nos conectan con todas esas generaciones que han estado buscando lo mismo. Entonces, todos los grandes autores que seguramente han leído o que nos ha tocado leer, nos habla de que somos iguales y que estamos juntos en ese camino, hopefully, evolucionando finalmente hacia entender que el ego y todos esos instintos primitivos, como lo definió Freud, el eros y el tánatos, pues esperamos evolucionar con el tiempo y como, digamos, una especie vayamos mejorándonos y uniéndonos, pero seguimos haciendo pendejadas, seguimos metiéndonos en guerras, seguimos queriendo ganar más que el compadre, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el cristianismo nosotros no estamos esperando que ocurra esa evolución de la que está hablando este hombre. Nosotros decimos, es que ese evento que perfecciona al hombre ya ocurrió hace casi 2000 años, que es la resurrección de Cristo, cuando su cuerpo es transformado de un hombre que fue crucificado, que murió, que al tercer día, después de haber sido sepultado en la tumba de un rico, se levantó de entre los muertos. Pues ahora nosotros más bien estamos en un proceso de ser contagiados por esa vida verdadera. Pero entonces ya no tenemos que esperarlo, ya lo recibimos como un regalo, y entonces ya depende de ti aceptar formar parte de ese pacto. Pero no es como que algún día vamos a evolucionar y nos vamos a olvidar de esto. Pues ya, o sea, Cristo ya hizo la obra y nos llama justo a arrepentirnos de nuestros pecados para integrarnos a su trabajo, que es la reconciliación de todas las cosas, justo a través de Cristo para Dios, ¿no? Pero pues es la historia del mundo. Sí, me imagino también que darte cuenta de estas grandes preguntas que sobreviven la barrera del tiempo te hace entender más de este elemento humano que compartimos con civilizaciones que vivieron hace miles de años, ¿no? Porque es muy fácil hoy en día perderse en el ruido de lo que está pasando, pero ya estudiando la historia y estudiando lo que también atormentaba a la gente de antes y compararlo con lo de hoy en día, hablas de ese elemento humano que trasciende la barrera del tiempo, ¿no? Y es una manera de filtrar muchas cosas. Es correcto. ¿Eso fue lo que te interesó en un principio? Pues mira, yo creo que todos los que entramos al mundo de la psicología de manera directa o indirecta, estamos buscando respuestas. En mi caso particular, a mí la vida me aventó de chingazo a la psicología porque me dio una depresión a los 22 años. Y pues yo pensé que me estaba volviendo loco. En mi casa pensaron que me... Alguien ya me regaló un libro de él. Ya lo leí. Ya sé de qué es este libro. Sí, ya, creo que hasta lo tiré a la basura. Y le decía, oye, no sexualices el tema de la energía creativa. La energía creativa es líbido, es el eros, pero potenciado desde la creación del mundo, ¿no? Entonces empezaron allá a rivalizarse, psicólogos, psiquiatras, los dos. A raíz de ese punto. De esos dos puntos. Del inconsciente colectivo que Jung proponía y del eros como fuerza creativa. Exactamente. La libido en todos los libros de Jung le da una descripción de fuerza creativa. Y es muy bello eso, porque, por ejemplo, si te vas a los místicos de Asia, el Tao, el Tantra, el Carezza, pues todos esos cuates
cuidan su semen y su energía porque lo asocian a la fuerza creativa. Bueno, esa es una, digamos, derivación del panteísmo, ¿no? O sea, darle esta connotación de divino a las cosas creadas. O sea, qué interesante. Miren, yo alguna vez creí estas tonterías, pues. Alguna vez pensé que esto tenía, fíjense, siendo cristiano, siendo una persona que conocía acerca de Dios, pero no, en realidad la creatividad proviene del espíritu y eres más creativo cuando tu espíritu está conectado con el Espíritu Santo. De ahí proviene toda la creatividad porque pues es el ser creador por excelencia, ¿no? Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso dice en Génesis 1.1 y ese realmente es el origen de la creatividad. Entonces, estas personas le atribuyen al cuerpo la creatividad. Y ya, pues, está hablando de líquidos seminales, que, pues sí, o sea, sí crea el semen conectado con el óvulo, sí crea un ser humano, pero lo que lo hace no es el tejido en sí, sino que entra el espíritu humano dentro de esto. Pues, o sea, hay una realidad sobrenatural que trasciende a las cosas creadas. Si se fijan cómo de la teología funciona la filosofía y luego todo este tema del comportamiento. Entonces ya dices, voy a cuidar mi semen, como dice aquí este señor. En algún momento la iglesia también controversialmente se va por ahí, pero esa energía creativa que no está sexualizada, decía Jung, está manifestada en un cuadro. Eso, fíjate. En una escultura. Qué curioso que lo menciones porque en el último libro, El arte de perder, tenía un capítulo sobre ese tema y lo quité. Porque se me hizo muy controversial y porque no tenía con quién o dónde aterrizarlo. Me voy a empezar a explorar un poco eso porque podría retomar ese capítulo. Pero me acuerdo que lo quité porque pensé que iba a ser algo muy controversial y que iba a envejecer bastante mal. Porque lo es. No, iba a envejecer bastante mal porque es una teoría que está basada en una teología falsa. ¿Es controversial? ¡Ya madre! Sí. Y yo soy taoísta desde los 26 años. Y ahí te regalé mi libro, pero te voy a mandar personal, digo, está a la venta de una vez, lo aventamos. Pues mira, más que que quería decirte. Está chingona la portada, por cierto. Gracias, pues es original de. Ese es el libro que yo tenía, pero al final me di cuenta que era pura basura. Y esa manera de probar el inconsciente colectivo era a través de qué? O sea, usaban los sueños. También Jung está muy asociado con esos simbolismos, ¿no? Sí. Freud también, no sé si... Sí. Él decía que los sueños también eran una manera del inconsciente de manifestarse. Sí, digo, pues, parafraseando lo parafraseado, pero algo así es lo que yo tengo entendido, ¿no? Uno de los libros... Por ejemplo, lo interesante, Jung cuando se gradúa, lo meten al jalar en un hospital de esquizofrénicos. Y pues es pesado lidiar con esquizofrénicos o limítrofes, o sea, son difíciles. Pero esquizofrenia en mayúsculas. Entonces, en sus alucinaciones, uno de ellos empezó a describir un fenómeno de cómo una boca gigante se comía la luna y empieza a hacer una descripción muy loca. Y dice Jung, ese es un mito de India. Sí. Entonces ahí como que empieza a decir, oye, where is he tapping in? Bueno, pues obviamente sí. O sea, la verdad es que la realidad sobrenatural es una realidad. Es una realidad y se puede comprobar desde el tema de la conciencia, ¿no? O sea, que los seres humanos somos conscientes, tenemos alma, pues es una cosa que no está dentro de las cosas reales, porque podemos imaginar algo y luego construir un puente o hacer un hoyo en lo físico de algo que surgió pues de otro lugar, ¿no? Que no es de las cosas físicas. O sea, podemos modificar las cosas físicas desde algo que no es tan tangible, ¿no? O sea, que podamos nosotros percibir el mundo, interpretarlo y luego encontrar soluciones. Podemos usar las matemáticas. Pues ya nos habla de cosas que no son físicas, lo cual descarta el naturalismo materialista, ¿no? Recalcitrante, por cierto, que luego se vuelve pues una tapadera para la mente de la gente que se aferra a eso. Entonces, pues de la realidad sobrenatural tenemos también, sabemos que, por ejemplo, Satanás era un ángel, o sea, un ángel caído, extraviado en su maldad. O sea, tomó su libertad para extraviarse y luego, y sabemos que 1/3 de los ejércitos celestiales también se unió a su guerra, ¿no? Entonces,
puede ser que el mismo demonio que inspiró a alguien en China, luego esté ahí en este otro lugar inspirando a esta otra persona para decir lo mismo. Y comprobamos esto que les estoy diciendo, porque parte del ministerio de Jesús era expulsar demonios. O sea, Cristo mismo nos está diciendo que es una realidad sobrenatural que la gente esté endemoniada. Mucho de esto que le llaman ellos esquizofrenia es una forma de racionalizar este mundo sobrenatural. ¿De dónde está bajando esta información? Y empieza a estudiar eso. Y luego lo simplifica. Empieza a ver que hay fenómenos que se repiten en diferentes culturas a ciertas edades. El matrimonio es otro arquetipo. Entonces, el inconsciente colectivo son cosas que desdoblamos o valoramos, que no sabemos por qué, y lo define como instintos psíquicos, que es una definición muy bella, Sí. porque el instinto solo, pues te dice muchas cosas, pero el instinto psíquico te habla de cómo a través de las generaciones pues hacemos cosas similares. Por eso resalto hacia el Drake. Bueno, nosotros lo llamamos valores, ¿verdad? Y los valores luego le dan forma a la cultura. Y pues todos los seres humanos sabemos que la traición está mal. Eso independientemente de la cultura en donde tú estés. Y también entendemos que si una persona miente, pues no es confiable. Y eso es porque pues tenemos una ley moral dentro de nosotros mismos. Entonces es obvio que se repliquen ciertas cosas porque pues somos de la misma familia. Por cierto, ellos no hablan de la gran inundación. No sé si esta persona lo identifica como un hecho histórico. Vamos a escucharlo. Que te voy a regalar esos dos libros, el del Tao y el de Sheldrake, porque empiezan a ver que la rueda se empieza a inventar en el mundo más o menos a la misma época. Las herramientas de cierto tipo se empiezan a inventar más o menos a la misma época. No había dicho algo, pero sí me acuerdo que el otro día leí un libro de Nietzsche y él hablaba como de la energía vital, que es un poco de lo que él... Pero estas son ideas que, de hecho, no son nuevas, no las inventó Nietzsche, sino que las absorben precisamente del hinduismo. Y luego de ahí es de donde surge luego esto de Goku y de Dragon Ball, del Kamehameha y el Ki. Entonces, pues en realidad es una teología para justificar estos mitos como los cómics, ¿verdad? De Goku. Y luego el problema es que luego la gente se siente Goku y vive una vida de fantasía sin la realidad, ¿no? O sea, se inventaron un mito y del mito ya viven esta fantasía y entonces se convierte en una forma de ser y de comunicarse y de vivir basada en la falsedad y luego viene mucho sufrimiento. O sea, yo lo que trato de advertir es que pues tengan cuidado con abrirle la puerta a su corazón a cualquiera de estas, pues que son mentiras, ¿verdad? Precisamente ellos mismos sin escrúpulos le llaman mito, porque pues son mitos, son mentiras. O sea, ¿por qué tendrías que vivir tú una vida basada en la mentira? Experimentos que hacía Greenberg era sobre la relación entre dos cerebros que habían estado en contacto y ya no estaban en contacto, ¿no? Y les ponía diodos para probar cierto estímulo y a ver si reaccionaban. ¿Tiene algo que ver con eso? Pues tiene que ver con eso sin duda, y tiene que ver con la física cuántica sin duda. Tiene que ver con que hay energías que están conectadas a nivel que todavía andamos especulando si es ola, onda o partícula, o el principio de no localidad, ¿verdad? De que tú la separas en el universo, se mueve una y se mueve. Justo esa es la razón por la que yo soy muy escéptico con todo lo que se habla acerca de la física cuántica, porque creo que toman muchas de sus premisas de las religiones babilónicas y del oscurantismo para luego proyectarlas en algo que ellos llaman ciencia. Y de hecho, digo, yo no soy ningún experto físico, pero existe un debate de si se puede conciliar la física cuántica con la teoría de la relatividad general de Einstein, porque Einstein era muy escéptico de todas estas cosas que se decían, que él decía, yo prefiero cuando veo la luna saber que está ahí, ¿no? En lugar de todas estas cosas. Y a la fecha no se ha podido reconciliar, es una lucha real, o sea, no crean que es porque yo sea experto, pero sí hay unos bandos donde se dice la teoría de la relatividad general contra la cuántica. Y los argumentos de la cuántica es que dicen que los experimentos comprueban su existencia. Sin embargo, yo conozco muchos trabajos donde se revisan esas premisas y luego se nota que son cosas que se infieren, o sea, que no están realmente comprobadas. O sea, es ciencia experimental, pero luego la interpretación de los resultados de los experimentos se forzan para mantener la existencia, digamos, de estas ideas de física
cuántica. Entonces tengan también con eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo a quién le entregas tu credibilidad para luego formar la manera en la que concibes el mundo. La otra, pero el mundo se está moviendo muy rápido. Es el entrelazamiento, ¿no? Sí, el entanglement, exactamente. Entonces, yo lo que creo Él sabe lo es mismo de física cuántica que yo, no crean que... Estamos muy cerca de tener un nuevo descubrimiento tan importante como el de Darwin. Pero también creo, Roberto, que eso nos va a llevar a otra cosa, y nos va a llevar a otra cosa, y nos va a llevar a otra cosa. Y creo que esa es la belleza de la vida. Lo que no se puede contestar, lo que no se puede definir, vive. Sí. ¿Verdad? Sí, o sea, todo lo que me platicas de este campo en específico, como que sí da la impresión de que estamos apenas como tapeando algo que va a ser completamente nuevo y que después con bastantes más años de investigación quizá vamos a ver hasta inocentes los esfuerzos que hoy en día estamos haciendo, ¿no? Sin duda. Porque se vuelve, o sea, todo este tema del inconsciente colectivo y de estos símbolos que vemos replicados en distintas culturas que parecieran... El inconsciente colectivo me suena a la Genki Dama de Goku, ¿no? Vamos a hacer una Genki Dama para mandar en nuestro poder a Goku. Repetirse, vaya, es como que son simplemente hoy en día observaciones curiosas, pero no hemos quizá verbalizado, cuando menos yo no lo he verbalizado bien, como esa relación que existen y el por qué están ahí. Porque sí me he puesto a pensar sobre, quizá no sobre símbolos en específico en distintas religiones, pero sí como los patrones se replican o se repiten en distintas áreas de conocimiento. O sea, cómo la manera en la que el ser humano construye conocimiento es extrapolable de un área de conocimiento a otro. O sea, en la música existe una simetría en los acordes mayores que se puede aplicar en la geometría, ¿no? O sea, hay ciertos... Sí, pero eso no tiene que ver con el ser humano. Juan al principio dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Cristo es la palabra de Dios que crea. O sea, la palabra de Dios no es parte de la creación, sino que la palabra de Dios crea. Cuando dice se haga la luz, pues es de la palabra de la que se crea lo creado, ¿no? Por eso nosotros lo llamamos el primogénito de la creación y luego también el primogénito de los que se levantan entre los muertos. Entonces, pues sí, es lógico, es el logos, ¿no? El logos de lo que hablaban incluso los griegos, eso podría ser una de las demostraciones de lo que está ahorita hablando Roberto, pero porque es verdad, ¿no? Y justo es como una noción de algo que está ahí, que todos alcanzamos a percibir, como por ejemplo la ley moral, y que nos habla de algo que nos creó a nosotros. Justo eso era uno de los argumentos de C.S. Lewis para comprobar la existencia de Dios a través de la ley moral. Estos patrones que como humanos repetimos. Y eso no sé si sea un elemento humano o sea un elemento del universo. O sea, que tenga que ver con las leyes físicas que solamente pueden funcionar de esa manera. Universo. Porque las leyes físicas están establecidas de cierta manera que quizá no... Están establecidas por quién, ¿no? Porque son leyes. Pero del universo, con tal de no decir Dios, dice Roberto. Ay, Roberto, vas a echar a perder tu canal si le crees a este hombre en el panteísmo. Justo cuando dices el universo, ¿no? Siento las vibras del universo. Eso es panteísmo, eso no es reconocer un Dios monoteísta, es lo que les decía desde el principio de la conversación. En otro universo, esos patrones se manifestarían de otro lado, pero hay algo ahí, o sea, hay algo ahí en ver, no sé, como una ciudad vista desde arriba parece un circuito, o sea, cómo vemos estos patrones repetidos en cosas que no tienen comunicación aparente, y eso se da también en esto que tú estás mencionando. Sí, y eso que mencionas, y cómo lo articulas, y deberíamos quizás de resolver que mientras estamos en la Tierra, pues lo único que nos queda es ser humildes y ser generosos. Eso ya es una conclusión de muchas reflexiones que he hecho a través de la vida, buscando el propósito, que pues chingado propósito siempre se me mueve, buscando alguna explicación, el tema existencial, pues en eso aterricé yo, ¿verdad? Pues es que, ¿cómo lo va a encontrar si, por ejemplo, yo te dijera, el propósito lo encuentras en ese cajón? Porque ahí está Cristo, ¿no? Que es la verdad objetiva. Y tú dices, pues es que no lo encuentro porque no he buscado en ese cajón, me voy a poner a buscar en otros lados y pues no sé, siempre es elusivo porque no lo encuentro. Pues sí, porque está en el cajón. No sé si me estoy dando a entender. Pues nunca lo va a encontrar porque está buscando en los lugares incorrectos. Sí, porque, a ver, también este entendimiento de lo pequeño que es el mundo en el que vivimos en una escala cósmica,
también tiene el potencial de volver irrelevante todo lo que aspiramos a hacer en nuestra vida, ¿no? O sea, como que hay maneras de interpretarlo de una manera muy negativa, de decir, pues, ¿de qué sirve entonces que haga todo lo que estoy haciendo? Si en una escala cósmica, no solamente cuestión de tamaño, sino también en cuestión temporal, o sea, ¿qué son 70 años de vida en un universo de 13 mil millones de años? Pues o sea, es un granito de arena en un desierto gigantesco. Pero, Bueno, por ejemplo, ahí es donde está el tema de la esperanza, ¿no? Nosotros decimos que son 70 años comparados con una vida eterna con Cristo. Entonces, si dentro de estos 70 años o sea, parte de mi vida es aceptar el pacto de Dios para pasar a la vida eterna, entonces estos 70 años son muy importantes. Los debo tomar con, pues, mucho cuidado cada día que aprovecho y aprovecharlo, ¿no? O sea, en lugar de estar, o sea, para nosotros la eternidad con Cristo nos da perspectivas de que hay alguien que le importa lo que hacemos y al cual le vamos a rendir cuentas de cada palabra que hagamos. Y eso ya es muy diferente a creer que todo es por accidente. Entonces sí tendría razón Roberto en lo que está diciendo. ¿Ven? Cómo la teología le va dando forma a tu filosofía de vida. también existe una manera de parafrasearlo de una forma positiva, Sí. de decir que afortunados somos de estar en este punto en donde la vida es viable. Porque en todos los demás lados, el 99.9999% del universo, esto no sería algo viable, ¿no? Qué Pues mira, bendecidos. es muy bello eso que dices, te voy a decir por dos razones. Los deidistas dicen, ¿a poco crees que Dios se preocupa por ti, güey? ¿A poco crees que Dios te conoce? Eres una cucaracha, güey. Claro que existe Dios, dicen los deidistas, ¿no? Están los agnósticos, están los ateos, bla, bla, bla. Pero los deidistas dicen, eres minúsculo ante esta inmensidad. Pues tiene un tono medio pinchón eso de, Bueno, por ejemplo, deidista, en ese sentido serían los musulmanes, ¿no? Que dicen Dios, Alá, pero ese Dios de los musulmanes no es el Dios monoteísta cristiano, porque ellos es una relación como de un Dios distante del hombre y el hombre es un siervo. De hecho, Baal, o sea, ese Alá es un Baal y es de hecho una deidad como hasta satánica, ni siquiera tiene que ver con el Dios cristiano que nos llama a formar parte de su familia y que nos llama sus hijos. Entonces es muy diferente lo que él está diciendo del deidista, de un Dios que crea y luego se va y se va corriendo del mundo. Bueno, el Islam es te creo para someterte y el cristiano es crearla para tener una relación con el humano que lo hizo a imagen y semejanza. Por eso dice el Salmo, que es el hombre para que te acuerdes de él. ¿verdad? El dicho ese de que Dios tiene planeado algo para mí. Y Dios te contesta, ni te conozco, güey. O sea, Ni te topo. pues, sí, entonces ese es el deidismo. En la otra punta está el solipsismo, que es todo existe en función de que yo existo. Entonces, si te fijas, pues es un continuo muy largo y puede ser muy optimista y puede ser muy pesimista, porque en la irrelevancia de lo aleatorio y de la magnitud del universo, como dices, pues somos pedorramente irrelevantes. Eso pudiera ser una explicación. Y la otra es que mi conciencia, si nos conectamos a la conciencia universal, si Fíjese cómo hizo un recorrido de todo lo que él creía que era Dios, pero no tocó el tema de lo que les acabo de decir de Dios adoptándote como su hijo. ¿Y se fijan cómo es bien diferente lo que él está planteando? yo le ayudo a la luz, si yo soy generoso, yo puedo ayudar a que este cosmos evolucione. Y fíjate qué interesante, porque se parece a la partícula y a la onda, hablando de física cuántica, o sea, que está y no está, que es y no es. Entonces, cuando me preguntan que ¿Ven cómo la física cuántica es una religión? si creo en algo, yo digo que simultáneamente lo creo y no. Entonces, pues ahí está la paradoja, o la parajoda. Sí, Pero, ¿tú crees que existe ese inconsciente colectivo? O sea, Sin duda, el La inconsciente Genkidama. colectivo, te lo voy a contestar. Tú eres un hombre muy exitoso en lo que haces. El inconsciente colectivo se conecta contigo en cierto segmento. You're tapping into something que a lo mejor conscientemente no lo... ¿Saben que hay un libro de autoayuda que se llama Piense y hágase rico? Yo un tiempo adopté todas estas ideas y habla de esto de lo que él está hablando. Pero son ideas mitológicas justo de religiones panteístas, pues. Entonces, esto de lo que él está hablando es panteísmo tal cual y es una religión que se contrapone con el cristianismo. Por eso este tipo de doctrinas
pues nosotros las consideramos falsas porque se alejan del Dios verdadero, ¿verdad? Y ahorita yo creo que vamos a tocar ese tema de si tu religión es la verdadera y todo. Yo estoy listo para esa conversación o para esa reflexión. Pues es una manera de entender quizá el inconsciente colectivo o a ese mar al que todos tenemos acceso, ¿no? Sí, y la onda de los campos mórficos habla justamente de eso. Los artistas... Pero a ver, también es, perdón que te interrumpa, pero Sí. también es una manera, o sea, quizá el contraargumento a esto que se me ocurre a mí, es decir, pues bueno, a lo mejor la manera en la que nosotros queremos metaforizar este fenómeno es llamándolo como un campo, un inconsciente colectivo, pero también puede ser que pues las ideas se gestan de una colección de circunstancias y pues qué tan diferentes pueden ser las circunstancias de dos personas que tienen prácticamente lo mismo fisiológicamente hablando y viven en un mundo que está geográficamente ubicado. O sea, las circunstancias son muy parecidas entre dos personas que pueden gestar ideas bastante similares o casi idénticas, ¿no? Porque ahora parece que con el internet todos tenemos acceso a ideas similares. Todos vemos, por ejemplo, a Checo Pérez ganar la carrera de Fórmula 1, o vemos el Mundial, o la Serie Mundial de Béisbol. Entonces vemos al mismo tiempo a Elon Musk ganar las elecciones de Estados Unidos. O sea, bueno, fue Trump, pero vemos lo mismo, ¿no? Estamos teniendo... Es muy parecido como en los años 90, que nuestras únicas referencias eran las mismas caricaturas, o que todos vimos lo de Paco Stanley, ¿no? Y entonces se convierten en recuerdos colectivos similares, y pues una cosa horrible pues genera en nosotros reacciones de horror que se pueden replicar en cualquier parte del país. O sea, digo, eso no tiene nada de de lo otro, ¿no? Del Kamehameha o de la Genki Dama, no sé cómo le llama a este amigo, inconsciente colectivo, ¿no? Nuevamente nos debería hacer reflexionar sobre los cercanos que somos unos a Claro, otros. sin lugar a duda. Decías que la religión de otros es tu mitología. ¿Y tu mitología es tu religión o cómo era la cita? Sí, o sea, mitología es la religión del otro. La mía La religión. es la buena. Sí. es Ven, ya está subjetivizando. Él no acepta que existe una realidad objetiva. Y entonces ya entramos al terreno donde ya es un tema político, de encontrar lealtades de afinidad en lugar de la búsqueda de la verdad. Y pues la gente luego dice, no, a ver, demuéstrame que tu verdad es mi verdad. Pero hay una forma muy clara. O sea, por ejemplo, los fenómenos fisiológicos, como decir esa montaña, pues tú puedes opinar lo que tú quieras, y yo puedo opinar lo que yo quiera acerca de esa montaña, decir que es sagrada, decir que es una mina, o sea, verla desde varios perspectivas, pero la realidad es que ahí está la montaña, es una realidad objetiva. Entonces, así como esa realidad objetiva física, podemos encontrar realidades objetivas como los valores, por ejemplo, ¿no? Las matemáticas, que también son realidades, los números, ¿no? Que son abstracciones, pero que 5 es 5 para todas las personas. Vamos a remontarnos a cómo empieza la creación de dioses. Roberto hace una pregunta muy interesante al final, cuando habla de nuestro miedo a la muerte. Dice que si tenemos miedo a ser personas mortales, y que si entonces nosotros nos creamos todas estas mitologías para evadir esa realidad de la muerte. Y creo que esa es la clave por la que la gente se inventa los ídolos también. Yo también coincido eso. Y los ídolos falsos pues son mitología. Entonces yo creo que vamos a encontrar en lo que dice este hombre, es interesante porque vamos a entender cómo es que se crean los ídolos falsos, pero eso no anula la existencia de un Dios eterno, monoteísta, que creó todas las cosas. Simplemente lo vamos a ver desde la perspectiva de alguien que no quiere tener nada que ver con ese Dios, que entonces cómo se llega a engañar a sí mismo. Yo creo que sí lo quiero escuchar esto, se me hace muy interesante. Lo primero es la belleza de un amanecer. Dices, no manches, es divino. Esto es celestial. La belleza de un atardecer en el mar. O amaneces un día y el cielo está rojo. Bueno, justo Pablo dice que como se negaron a reconocer a Dios en Romanos, en la carta de los Romanos, entonces se dedicaron a adorar las cosas creadas. Eso lo dice Pablo. No lo voy a citar, pero búsquenlo en la carta de los Romanos. Y entonces eso es lo que va a pasar, yo creo. Y luego dice que después, por sus mismas pasiones por las cosas creadas, se entregaron a sí mismos a los placeres, con tal de empujar a Dios. Y luego también Pablo dice, si tú te pones a juzgarlos, pues tú también te traes condenación, porque tú también eres pecador, ¿no? Que era parte de lo que al final Pablo deduce, dice, porque nadie es justo.
¿sí? Delante de Dios, sino que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el único que nos puede rescatar es Dios mismo a través de Cristo. O sea, por eso Cristo es nuestro único rescate, porque no tendríamos salida sin Cristo, estaríamos en la trampa en la que este hombre está a punto de describirnos. Dices, pues esto tiene que ser Dios, ¿no? El sol ahí anda y gracias al sol. Entonces uno responde a la maravillación, the awe, o sea, como El asombro. el asombro es la palabra correcta del universo. Pues esto tiene que ser una fuerza superior. Entonces, creamos dioses, ¿no? La otra es la muerte, como bien lo señalas. O sea, chinga, nos morimos y otra vez pueden pasar dos cosas. Nos vamos a otro plano existencial, evolucionamos, nos vamos a otros planetas, nos convertimos en otra cosa, nos fusionamos con la conciencia colectiva o nos tragan, comen los pinches gusanos. O sea, ahí está la simultaneidad de las posibilidades. Entonces, pues mejor yo elijo creer en que trasciendo. Y se maravillan con los entierros, pues que cada vez... Y se fijan que él no habla de ir con el Dios monoteísta que está fuera de la creación. Si se fijan, él pone según él, todo el espectro, pero no quiere hablar del único real, ¿no? Que es el sobrenatural de un Dios creado fuera de la creación. Bueno, no es un Dios creado, que es de un Dios fuera de la creación, que nos invita y que quiere tener una relación personal con nosotros. Ocurren más tiempo atrás en la historia. Cómo está ese proceso de enterrar al muerto hace 300,000 años y encontrar flores y encontrar colmillos y cosas de esas, ¿no? Entonces, uno es explicar el asombro, la otra es lidiar con lo terrorífico de la muerte, la enfermedad, y más contemporáneamente la irrelevancia, la posibilidad tan grande de la aleatoriedad y de la insignificancia. Pero la historia se ha construido a base de ir siempre en contra de los dioses. Sí. Y ahí está también la belleza. Es decir, el mundo es plano. Pues trépate a la nave y vamos a llegar a India, por ejemplo. No podemos volar, pues volamos. No podemos sumergirnos, nos sumergimos. Entonces, siempre ahí, hablando de creatividad. No, a ver, la curiosidad y la valentía no tiene nada, o sea, no es un valor que provenga del ateísmo o de ponerte en contra de Dios. O sea, tú puedes seguir creer en Dios y Dios te impulsa a ser valiente y fuerte. O sea, no es un valor, ni siquiera debe ser un valor ateísta porque, pues básicamente como ellos niegan la objetividad, no, o sea, sus palabras no tienen sustento sólido, pues. ¿Y qué rol juega la religión común o la religión como la conocemos como religión en esta época en donde podemos decir que somos creyentes en algo, pero existe un Dios que realmente es el que ejerce el poder, que es el dinero en la cuestión capitalista? Hoy en día la religión, ¿qué papel ocupa a diferencia de hace algunos años? Pues mira, si ofende el último capítulo que quitaste de tu libro sobre la retención seminal y la energía y eso, si eso ofende, va a ofender a más gente que digamos que el Dios que el dinero es un Dios, ¿no? Bueno, a mí no me ofende. Era un dios pagano, Mamón, que era el dios de la codicia. O sea, en realidad a la gente no nos ofende que la gente diga tonterías, pues. O sea, tú puedes decir cualquier tontería y no es ofensivo. En realidad el único que se afecta eres tú cuando tratas de hacer pensar que eso es verdad. Pero el único que se ofende de decir como tonterías es el que dice la tontería. ¿Nosotros por qué nos vamos a ofender? La religión, ¿qué papel juega ahí? Bueno, pues estamos viendo que el creer en un Dios, ahí sigue. La mayoría, el 80 y tantos % del mundo todavía creen en un Dios. Yo vengo ahorita de la India, te platicaba, y es una locura, pues tienen millones de dioses, ¿no? Digo, hay 3 principales que se parecen mucho a la Trinidad de otras religiones, pero finalmente vámonos a la religión un pasito antes de que fuera una religión. Pues es un mito que aborda los temas que ya dijimos. Explica el asombro, Sí. explica la irrelevancia, entonces creemos en un Dios. Ahora, también la religión es controversial. ¿Qué decía Nietzsche de la religión? Pues sobre todo el cristianismo. Nietzsche. Les decía que Nietzsche ya estaba alucinando cuando dice las cosas que dice. Y yo no sé por qué le dan
Nietzsche, yo le llamo. Porque le dan ese nivel de filosofía a un loco que está sufriendo de sífilis por haber tenido una vida sexual desenfrenada pagando por ella. Y él se enferma y entonces en su esquizofrenia, en su locura, pues dice todas estas cosas que estamos a punto de escuchar. Que es una religión para esclavos, que es una religión para pobres, que es una religión para miserables. Es una religión que le da un vehículo a toda esa gente que está en desventaja para que pueda lidiar con la vida. Y bueno, hace su argumento Nietzsche. Pues en realidad Nietzsche y toda la gente que está enferma de la soberbia, pues les escandaliza que Dios Todopoderoso se haya humillado a sí mismo y se haya despojado de sus atributos divinos para hacerse hombre y entregarse en sacrificio por nosotros. Y la otra cara que escandaliza a las personas es un ser humano que diga que perdona pecados. Eso es lo que les escandaliza. Y entonces, como Nietzsche quería seguir viviendo en su rebelión, no podía soportar que alguien más poderoso y más inteligente que él fuera más misericordioso que él. Y por eso está diciendo todas estas disparates de que era una religión para esclavos. Y luego se avienta a decir que Dios ha muerto. Y habla del superhombre, el Uberman y todas esas cosas. Yo que pienso... Pero es una manera condescendiente de ver. Sin duda. Porque nos podrían aplicar la misma a nosotros, ¿no? Sí. De que en un futuro a lo mejor hay algo que hace ver la manera en la que estamos viviendo como una... No sé, a lo mejor pobre no es la palabra, pero sí de algo que tenga que ver con cavernícolas, de que a lo mejor llega una singularidad tecnológica nueva que va a ser nuestra vida de antes, o nuestra vida actual, perdón, inimaginable para la gente después, y va a decir, sí, pues bueno, en ese entonces pues era lo único que podían hacer para que su vida se volviera tolerable, ¿no? Es correcto. Puede pasar eso y espero que pase. Espero que pase. Sin duda. Y regresando a tu punto que es condescendiente, pues como casi todo lo que escribí. O sea, está teniendo una fe en algo como lo que le llama la singularidad, pero es nuevamente una fe en un hecho creado, pues panteísmo en realidad, ¿no? A Nietzsche, ¿verdad? Sí, Nietzsche era muy duro en eso, pero también, regresamos a Jung, a la hora de que él hacía terapia, él lo escribió, que dice que llegaba el momento donde sentía una tore o un impas con el paciente, donde le recomendaba que se fuera a la iglesia. Entonces, ahí está un recurso. Ahí está un recurso para mucha gente. Yo me considero agnóstico, por ejemplo. Y como he estudiado a muchos dioses, pues más complicado me la ponen y más agnóstico me hacen. Pero finalmente, la religión tiene una función, que también tiene su dark side, que todo el mundo lo conoce. ¿Por qué la postura agnóstica y no la atea? O sea, la atea se te hace igual de contundente que de establecer que existe sí un Dios. Es que la atea, sin teos, sin Dios, pues a mí se me hace, a mí Horacio, muy dura. Sí. ¿Verdad? El agnosis sin conocimiento. Yo me declaro que me rebasa y me declaro que no lo entiendo y puedo hacer racionalizaciones, pero finalmente me declaro que no puedo conocer esta magnitud en este estado tridimensional. Esta idea agnóstica es la que luego deriva en esta lucha igual entre el bien y el mal, ¿sí? Y entonces luego también deriva en esto que se llama ascetismo, donde luego dices, las cosas creadas tienen esta connotación que contaminan mi alma, y entonces de ahí deriva, por ejemplo, el veganismo, o este tema de que no voy a probar ni una sola gota de alcohol porque me hace mal, y es parte de lo que es de la religión esta de Nietzsche, ¿verdad? Que él dice, es que el ascetismo de Schopenhauer y no me acuerdo de Wagner, que es el músico alemán, pues no, es el incorrecto, porque el correcto es el que yo debo proponer y luego tenemos que crear una nueva religión, y de ahí sale este tema del superhombre. Entonces, pues no, tampoco él está innovando nada, pues, o sea, no está diciendo nada pero hay que tener este problema, o sea, hay que reconocer que el agnosticismo también es problemático porque tampoco resuelve muchas cuestiones y comete este error
porque la contraparte es que el cristianismo dice que Génesis 1 dice que cada vez que Dios creaba algo decía que era muy bueno. Incluso cuando creó al hombre dijo, y esto es muy bueno. O sea, vio Dios que era bueno la luz, vio Dios que era bueno crear, por ejemplo, los astros y la vegetación y los animales. Y cada vez que él creaba algo, él decía que era bueno. Y el agnosticismo dice, no, algunas de estas cosas son malas y contaminan. Y justo es un poco de hipocresía, ¿verdad? Porque al final lo que ellos buscan es la purificación del alma a través de las buenas obras, que luego esa es como una doctrina falsa que se infiltra en el cristianismo para hacer creer que por medio de tus sacrificios puedes alcanzar o agradar a Dios, ¿no? Sin embargo, reconozco la existencia de un dios o de unos dioses. No sé si sea como la Capilla Sistina, barbado de ojos azules. No lo sé, o sea, la naturaleza. Pero de que creo que hay algo, sin duda. Sí, sí, creo que cuando menos mi apreciación al agnosticismo es que también trae de cierta manera implícito el que ni siquiera podemos estar seguros de cómo definir la palabra Dios. O sea, antes de decir si existe uno, primero, ¿qué es Dios? Correcto. O sea, ¿qué es Dios y cómo te atreverías a definirlo con la poca información que tienes, ¿no? En los últimos años... Bueno, no, la pregunta es, nosotros se nos dijo que Cristo es este Dios y se manifestó al hombre. Y entonces realmente la pregunta es si Cristo dijo quién era o estaba diciendo mentiras o estaba loco. Eso es lo que tienes que comprobar. Y la forma de comprobarlo es si realmente se levantó de entre los muertos o no. Esa es realmente la pregunta, porque si Él se levantó de entre los muertos, entonces es Dios y es al que hay que servir y adorar. Y es conforme a lo que Él dijo que hay que vivir. No sé si me estoy dando a entender, o sea, en lugar de estar peleando, buscando a Dios, quién sabe dónde, hay uno al que curiosamente todos se oponen y que es el que presenta un estándar muy alto moral, ¿sí? Y que tiene genealogía clara, que se ha dicho que había sido profetizado, que se señalan las profecías que se cumplieron, que estaban escritas siglos antes de que él naciera, y que cuando vemos que se cumplen, pues no nos deja otra alternativa que examinar su caso, porque el resto pues no tiene caso. Realmente si me hablas de Zeus, pues a nadie le importa, o si hablas de Dionisio o del que tú quieras, pues en realidad ese no es el problema es que Cristo nos presenta que Dios se hizo hombre. Yo también he migrado más a esa postura porque digo, bueno, pues a lo mejor no creo en la versión de Dios que tú me estás planteando, pero yo sí creo que hay algo más. O sea, todo me indica, o toda la evidencia que yo he analizado me lleva a pensar que claro que no soy el centro del universo, o sea, que claro que yo no voy a tener todas las respuestas. Debe haber algo más, pero... Sí, y también, así como tú dices, yo creo que debe haber algo, también hablando del dark side, o el lado oscuro de todo, pues hay gente que la religión la usa para hacer daño, que la religión la usa para abusar, que la religión la usa para sentirse superior moralmente a alguien más. Y eso habla de nuestra humanidad, ¿no? Y habla de la rigidez de creencias, que cuando tú estás en ese nivel de creencias, rayando en fanatismo, pues te conviertes ya en un guerrero pues de lo que seas fanático. Y ahí es donde pues, se acaba la discusión, Sí. se acaba la conversación, porque ya con ese nivel de certeza, pues ya no hay descubrimiento. El que sabe todo, pues no puede aprender nada. También porque las religiones tienen este elemento de evangelización, de cajón que hace que la gente se vuelva de esa manera, ¿no? Sí, Porque ellos creen que están persiguiendo lo que es correcto. O sea, yo lo veo de esa manera. es correcto. Y también, mira, te voy a poner el caso, me encontré una amiga y me dice, ¿te acuerdas de fulano de tal? Sí. Bueno, el hecho de que nosotros percibamos una realidad objetiva no significa que comprendamos todas las cosas. O sea, todavía tenemos que usar la curiosidad para descubrir más cosas. Y quizás tengamos algunas ideas, pero tienen que refinarse. Y por eso, de hecho, hay un filósofo que se llama Karl Popper, que dice que todas las cosas que nosotros conocemos solo son conjeturas y que hay que examinarlas y examinarlas para refutarlas y luego ver si se aproximan a la realidad objetiva. Entonces, eso no es verdad, o sea, que el hecho de que nosotros comprendamos ciertas verdades objetivas no nos hace perfectos, ni tampoco cerrados, pues. Y de hecho, hasta me parece más dogmático
subjetivizar todo. Eso me parece como aferrarte a algo más dogmático. Y al final, esa subjetivización de todo es un indicio de que tienes cierta, como que estás llamando objetivo al hecho de que todo es subjetivo. Y no es un juego de palabras, ¿eh? O sea, estoy realmente razonando lo que acaban de decir. Y si se fijan, es algo como que como los dos están de acuerdo en eso que están diciendo, pues nada más están abrazando y se están aplaudiendo entre ellos y dándose palmadas, pero no significa que no haya un otro punto de vista respecto a lo que acaban de decir. ¿Qué crees? Que se fue de monje a Dharamsala, ahí donde están todos los tibetanos cuando invadió China en el 59. Se rapó el güey, se puso de naranja, se levanta a las 4 de la mañana a meditar. ¿No te parece admirable? Pues no, porque eso es ascetismo, era de lo que les estaba comentando. Digo, pues pudiera verse como admirable, pero también puede verse como que resolvió su vida. Se acabó la ambigüedad, se acabó la ambivalencia, se acabó la ansiedad, se acabó la duda, se acabó la necesidad de estructurar el tiempo, se acabó la confusión. Pues está resuelto. Pues también pudiera verse como que se dio por vencido. Bueno, se encabronó, se armó, pero yo no estoy diciendo que ese es el caso de él. Sí. Lo que estoy diciendo es que cuando tú llevas cualquier creencia, estamos hablando de religión, pero cualquier creencia, Roberto, a ese nivel y dices tú, ya acabé, ya le entendí, pues ya no creces. ¿Qué pasa cuando pasamos del politeísmo al monoteísmo? Pues le hablamos al diablo, le decimos, compadre, siéntate, aquí está el contrato donde te subcontrato para que todo el mal del mundo seas tú, pinche diablo. Sí, yo no, güey, ¿me entiendes? Entonces, si ves a los dioses de muchas religiones, tenían esos dos lados, buenos y malos. Por ejemplo, los dioses del Olimpo eran unos hijos de la chingada todos en su dark side, me explico. Pero cuando sacamos el mal, cuando adoptamos una creencia, la desasociamos y aspiramos a una pureza imposible y nos niega nuestra parte oscura, ocurre lo de la rosca. Nos volvemos, pues, malos, ¿no? Pues me parece tramposa la manera en la que está tratando de retratar al monoteísmo. Porque, pues efectivamente, el hombre es el que en su libertad escoge extraviarse y Dios, en lugar de acusarlo, siendo él puro, él tiene un plan de redención para restaurar la relación con el ser humano. No es que lo acuse y que no quiera nada que ver, porque no es un Dios egoísta, es un Dios de amor. Nos ¿Y volvemos por cruentos. qué pasa eso? O sea, ¿por qué se hace de esa manera? ¿Por qué pasa el qué? El sacar a la parte oscura de... Bueno, porque pues bien implícito en las religiones monoteístas, donde Dios es puro. Cristo. O sea, se vuelve un sistema binario de 0 y 1 y pues es o bueno o malo. Y por eso estamos jodidos, Sí. porque todos somos buenos y malos. Claro. Todos somos ángeles y diablos. ¿Ven? O sea, él está utilizando posturas dualistas para atribuirlas al Dios monoteísta, pero en realidad en el cristianismo y Cristo es lo que trata de hacernos ver durante todo el Evangelio, que nosotros lo necesitamos a Él para alcanzar la salvación, que no lo podríamos hacer por nuestras fuerzas, que por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, ustedes no pueden traer frutos si no se conectan a mí. Lo cual es diferente a esta postura dualista de la que están. O sea, ese es el problema como de no tener mucho cuidado en lo que se está hablando. Y ese es un hombre de paja, en realidad lo que está haciendo. Le está atribuyendo una caricatura a Dios y luego le está pegando a la caricatura para hacerte creer que está hablando del Dios real. Entonces, hay que tener cuidado porque entonces él ya está cometiendo trampas, ya está haciendo trampa. Bueno, ya el resto de la conversación en realidad está un poquito aburrida, vacía. Creo que ya lo más sustancioso ya lo platicamos. Pues me da tristeza que haya personas que abracen tantas falsedades y que eso las lleve a conclusiones que son depresivas y que en realidad van en contra de lo que significa la humanidad. O sea, nosotros somos seres más sobrenaturales de lo que a veces quisiéramos aceptar. Y creo que pues vale la pena examinar este otro punto de vista que les estoy planteando si tú eres una persona que suscribe todo lo que este hombre, el señor Horacio Marchand, está tratándote de vender.
O sea, digo, me parece un mérito muy padre de Roberto que lo invite, pero yo pienso que debería distanciarse de esta manera de pensar. Pues al menos por su bien, podría ser muchísimo mejor su trabajo si se distanciara de las ideas falsas, que eso es lo que básicamente estoy tratando de examinar con estos ejercicios. Entonces les agradezco mucho por dedicarle algo de tiempo y bueno, hasta la próxima.